Retornamos aquí a Ruta de Éxito y estamos listos ahora para conversar con la doctora Lizzy Tincopa. Ella es doctora pediatra especialista además en alergias y vamos a conversar justamente sobre todos estos mitos que se tejen alrededor de las alergias alimentarias más frecuentes en la infancia, ¿no? El COS para todas las mamás. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por invitarme nuevamente. ¿Qué le parece si comenzamos primero por definir la diferencia entre las alergias y las intolerancias, ¿no? Sobre todo entrando un poquito a esto de los alimentos. Sí, claro. Mira, en esta época del año justamente, ¿no? En que ya se acercan fiestas navideñas y todo, es cuando los niños empiezan a tener más, entre comillas, alergias alimentarias y las mamás se vienen más preocupadas. Obviamente vienen inclusive más visitas de los pequeños a las emergencias, justamente brotados, etcétera, porque pues entre comillas están con algún proceso de alergia a algún alimento, ¿no? Pero en realidad muchas veces pueden ser solo intolerancias, que cuál es, como es en este caso me estás preguntando cuál es la diferencia, pues la alergia alimentaria siempre va a ser una reacción causada por el organismo mediada por un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, o sea, quiere decir inmunológicamente mediada. Y es la respuesta por la que todos los niños pueden tener, por ejemplo, algunos niños pueden tener a la proteína de leche de vaca, proteínas específicas de los alimentos, las más comunes, leche de vaca, yema y clara de huevo. Podemos hablar también de algunos maní o frutos secos, pero sobre todo en la infancia a veces legumbres, leguminosas, soya, trigo, etcétera, ¿no? Estos son los alimentos o pescados a los que probablemente muchos niños pueden ser alérgicos y bueno, y son contados con los dedos de la mano, realmente no es que sean un montón, ¿no? Y esa es una reacción inmunológica, pero los que causan intolerancia realmente son aquellos que se consumen cuando se consumen en exceso, producen ciertas reacciones que son parecidas obviamente a una reacción de alergia, que pueden ir desde un brote hasta inclusive una respuesta respiratoria, etcétera, pero por comer en exceso. ¿Cuáles son esos alimentos? Por ejemplo, los alimentos que nosotros le llamamos histaminoliberadores, por ejemplo, los preservantes, las colorantes, las golosinas, las comidas condimentadas en exceso, los cítricos también tienen histamina y ahí viene el mito, ¿no? Y el mito y la leyenda con respecto a los cítricos, porque muchas mamás pues ya les dejaron de dar cítricos desde temprana edad por miedo. Acá tenemos una. Entonces, pues en realidad lo que yo siempre les digo a las mamitas, no hay que tener miedo porque en realidad sí que pueden causar cierta reacción porque los niños todavía no están enfrentándose con esos anticuerpos a este tipo de problemas, o sea, tienen un poco más de una poca tolerancia a este tipo de alimentos que contienen histamina y pueden reaccionar, ¿no? Desde un brote, etcétera, pero sin embargo hay que buscar su tolerancia, por eso se les indica desde temprana edad, o sea, que empiecen con pequeñas cantidades y van subiendo hasta donde ellos vayan tolerando, porque realmente contienen vitamina C, antioxidantes, sí, claro, y son muy importantes para ellos realmente en la infancia, ¿no? Entonces no se les prohíbe, pero sin embargo las golosinas y todos esos alimentos que en realidad no tienen nada que ver con nutrición, entonces sí que se les restringe desde temprana edad, deben hacerse una restricción importante porque ahí pueden, en el caso, como decía, en estas temporadas, en el exceso, se empiezan a comer chocolatitos, empiezan a comer panetones en exceso, etcétera. En los colegios nos piden, pues, ¿no? Para los compartir, nos piden la leche chocolatada, el panetón mini frutado, algunos quieren chocotón y no quieren panetón, ¿no? En la misma cena hay a veces las abuelitas que ponen, pues, en las mesas, ¿no? Los chocolates, los dulcecitos, ¿no? Los caramelitos. Entonces hay que manejar esto porque claro, la ingesta también, digamos, elevada de estos carbohidratos y estos dulces provoca pues estas ronchitas, ¿no? Claro, es que como decía, esos alimentos pues al tener muchos preservantes y colorantes, entonces contienen mucha histamina también, entonces los niños al comer en exceso se pueden brotar, o sea, puede ser que no a la primera o a la segunda, pero vienen toda una semana ya consumiendo una gaseosa, un chocolate o un helado, no sé qué, o comida, en este caso como le llamamos chatarra, ¿no? Van a comer muchas hamburguesas, mayonesas, etcétera. Entonces, pizzas. Entonces, en este caso, pues ya llega un momento en que se saturan, como quien dice, se saturan y luego empieza el brote. Y a veces no solamente el brote, a veces con manifestaciones tipo diarrea, etcétera, ¿no? Pero más que todo brote y entonces las mamás se asustan, ¿no? Y desde ese momento a veces se quedan tan sensibilizados que ya no, ya no paran los brotes, o sea, se encienden y se apagan por un largo tiempo hasta que
disminuyen su sensibilidad, ¿no? En este caso hay que tomar precauciones con respecto a ese tipo de alimentos en estas temporadas, se les recomienda. Y si sucede, obviamente disminuir al máximo todo ese tipo de alimentos, dar una dieta saludable, que es lo que queremos, y esto debe ir bajando poco a poco, obviamente visitando al especialista para que se le indique el tratamiento adecuado, ¿no? Que podría ser vía antihistamínicos. Claro, justamente por ahí iba mi pregunta, ¿no? Sí. Claro, ahorita va a haber un desorden por el tema de que estamos en la fiesta, las clausuras, ¿no? Cierto. Cada vez que lo llevamos a una matiné y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya como mamás nos damos cuenta de que de repente esto se mantiene en sus días, ¿no? Que a pesar de que tú no le estás dando ya esa cantidad de dulces, le has bajado un poquito al cítrico, pero empiezas a ver de repente que hay ciertos ¿no? Se enrojece, hay picaduras, ¿no? Hay erupciones. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Obviamente visitar al especialista. ¿Y qué va a pasar ahí en la consulta? Bueno, ahí tendremos que ampliar la historia clínica, ¿no? Vamos a ir viendo qué comieron, si se trata realmente de alimentos o no, porque a veces no necesariamente tendría que ver con alimentos, como me dices que si ya suspendieron todo ese tipo de alimentos, pero tal vez queda todavía, como dije, ¿no? La sensibilidad y hay que manejarla, ¿no? Hay que manejarla con tratamientos, haciendo siempre las restricciones. Bueno, y hay que manejar, como decíamos la vez anterior, también la piel, ¿no? Porque ahorita los niños, ¿quiénes son los que son más propensos, ¿no es cierto?, a reaccionar de ese tipo de intolerancias alimentarias? También aquellos niños con fondo alérgico, ¿no? Que aquellos niños que tienen una piel atópica o, como ya habíamos dicho, piel alérgica con poca humectación, etcétera. Ellos también suelen brotarse también por, aparte de tener reacciones con la histamina, también pueden brotarse por el sudor, el sol del verano. Ahora estamos empezando con todo eso, entonces todo va incrementándose, entonces va a ir juntándose y llega a ser una bomba para los niños, ¿no? Entonces es así. Otra cosa que nos ronda a las mamás en la cabeza es, por ejemplo, para el tema de las alergias respiratorias existen algunos test, ¿no? Que nos arrojan más o menos a qué podríamos ser alérgicos, a qué podríamos tener alergia. Sí. Y en el caso de las alergias alimentarias también hay algún test que nos dice, sí, mira, eres alérgico a tal y tal cosa para que ya no lo vuelvas a consumir. ¿Cómo está ese tema de los test? Ok. Lo que pasa es que existen en realidad dos tipos de alergias alimentarias, ¿no? O sea, si se trata de alergias, no estamos sacando en este caso las intolerancias, ¿no? La alergia alimentaria tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que nosotros comprobamos que realmente está mediada por el anticuerpo IgE, o sea, quiere decir tiene una reacción inmunológica, que en este caso es casi siempre inmediata. Los síntomas son inmediatos después de haber ingerido el alimento, el brote casi siempre, hinchazones, inclusive dificultad respiratoria o a veces edema o hinchazón de la glotis, ¿no? Entonces, que serían los casos más severos en los cuales puede haber una reacción así que se llama anafilaxia, ¿no? Que es la reacción ya mucho más severa de la alergia en que está en peligro la vida del paciente, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tipo 1, ¿no? Que es específica y ahí salen positivas las pruebas, ¿no? Las pruebas específicas que se llama prick test, en el que utilizamos alergenos alimentarios, ¿no es cierto? Como son las principales proteínas de los alimentos que ocasionan alergia, ¿no? Como en este caso puede ser la proteína de leche de vaca, yema y clara de huevo, trigo con cereales, maní, frutos secos, pescados, ¿no? En fin, y se va viendo la reacción. Si es que en este caso encontramos un prick test positivo, algún alimento específico, y este guarda relación con la clínica del paciente, quiere decir los síntomas del paciente, entonces ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico sería pues una alergia alimentaria tipo 1 y la diferencia entre la tipo 2 que sale en realidad negativa la prueba de alergia, pero sin embargo no quiere decir que no tenga una alergia, porque los pacientes tienen síntomas, ¿ok? Quiere decir, puede que salga negativa la prueba, pero ya el paciente apenas, por ejemplo, los bebés, sobre todo en este caso de los lactantes chiquititos, los bebés empiezan ya a tener, por ejemplo, diarreitas con moco y sangre después de haber ingerido la leche, el producto de leche vaca, que es las fórmulas, ¿no? En este caso. Entonces, sin embargo, tiene los síntomas, pero la pruebita le salió negativa. Entonces, no quiere decir que no tiene, pero sí tiene una alergia tipo 2, no mediada por el anticuerpo IgE, y la diferencia entre la 1 y la 2 es que es el tiempo de recuperación o crear tolerancia. Por ejemplo, en la alergia a la proteína de leche de vaca tipo 1, que realmente produce más reacciones inmediatas, etcétera, pues para que cree una tolerancia, quiere decir se recupere, porque estas alergias sí se recuperan en el tiempo, debe de pasar entre 3 a 5 años, ¿ok? Pero sin embargo la tipo 2
pues suele recuperarse antes, ¿no? Entre lo que es el año y medio, pero casi siempre estas son gastrointestinales, o sea, más cólicos, eruptos o malestares digestivos, o sobre todo el principal síntoma importantísimo es la diarrea con moco y sangre. ¿Okay? O sea, son diferentes los síntomas. Diferentes los síntomas, pero en este caso de la diarrea con moco y sangre hay que hacer siempre el médico, el especialista, el pediatra o el especialista en alergias, pues va a tener que hacer la diferenciación en que si realmente es o no un proceso infeccioso. También hay que hacer descartes de ese tipo. Muchos descartes, sobre todo cuando hay pequeñitos, porque pueden haber ingerido algo también, ¿no? Claro. Lo bueno, digamos, que es que podemos ir dándole de repente estos alimentos de a poco para generar esta tolerancia con el tiempo, ¿no? Exacto. Pero también hay que tener en cuenta que también hay que conocer a nuestros hijos, y ya si somos más grandes, conocernos y saber a qué somos alérgicos, porque yo he visto algunos casos de personas, por ejemplo, que son alérgicos a ¿cómo se llama? Los mariscos, por ejemplo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una alergia muy fuerte, se erosionan totalmente, a algunos se les cierran las vías, entonces mucho cuidado, porque vaya a ser que invites a comer a alguien y entonces tienes que conocer un poquito también, o a un niño, no lo lleves a comer este tipo de alimentos, porque podrías pues ocasionar unas emergencias, ¿no? Doctora Alicia, ha sido de verdad un tema que, como lo decíamos antes de comenzar, vamos a tratar de que sea resumido, porque es un tema bastante largo y además sumamente interesante, sobre todo para las que ya somos mamás. Por favor, ¿cómo hacen todas las mami, los papis, todos los que están queriendo ser también papás, para contactarse y para poder recibir como siempre su ayuda, ¿no? Y para recibir como siempre sus consejos? Bueno, yo siempre, como siempre, les espero en Pedialergias, que estamos en Avenida 2 de Mayo 649 en San Isidro. También estoy una vez por semana en Los Olivos. Ya si se contactan con los WhatsApp de mis redes, ya les van a dar toda la información acerca de mis horarios y todo lo demás. Está apareciendo en pantalla, ahí están las redes. Con mucho gusto estoy para servirles, y si puedo ayudarles, con todo gusto. ¿Sí? Y que la sigan en las redes también como Pedialergias. Exacto, Pedialergias. Y ahí están apareciendo los números de WhatsApp, el 951-891-910, para que puedan sacar ahí la cita con la doctora, además con tiempo, porque la doctora está un tiempo aquí, un tiempo allá, se va al sur, ¿no? Y así. Bueno, doctora, entonces esperamos verla prontito. Seguramente vamos a tener más temitas que conversar. Ya se viene el verano, ¿no? Se viene todo lo que tenga que ver también con los niños. Exacto. Y es importantísimo. Gracias, doctora Lisi. Que tenga unas lindas fiestas. Igualmente, un abrazo gigante para usted y todo su equipo. Listo. Son las 10:37. Ay, se me va la voz. Son las 10:37. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y volvemos con más.